Muchas gracias. Mi nombre, como bien lo dijo, es Carlos Joaquín y les voy a hablar sobre un modelo que se llama estrellas de Broca. Vamos a analizar sus propiedades y estabilidad y estos resultados fueron publicados en un artículo a principios de año junto con mi tutor de tesis. Entonces, Puedes usar este o los tradicionales. El que tú quieras. ¿cuál es láser aquí? El Benjamin. Así, ¿verdad? Ok. Bien, bueno, la estructura de esta charla vamos a hablar un poco sobre la introducción para sentar las bases en qué es este modelo, para luego ver un poco sobre la deducción del modelo de Einstein-Broca, el modelo matemático y toda la derivación de las ecuaciones. Luego vamos a encontrar las soluciones estacionarias a esas ecuaciones, que son las llamadas estrellas de Broca, y les voy a presentar los resultados, que básicamente se dividen en dos: datos iniciales y la evolución temporal, para finalizar con la discusión y conclusiones. Entonces, bueno, para la introducción, el marco general de este modelo es la teoría de la relatividad general, que, como ustedes sabrán, es una teoría que nos explica la curvatura del espacio-tiempo en presencia de densidades de materia o energía. En particular, dentro de la teoría de la relatividad general tenemos la cosmología y en esta rama tenemos uno de los modelos cosmológicos, que es el llamado lambda CDM, el cual nos propone la composición del universo con tres componentes, digamos, principales: energía oscura y materia bariónica. También habría que agregar aquí un término de radiación, pero dado que es muy pequeño, pues no es despreciable, ¿no? Entonces aquí les muestro la promoción, que estas son estimaciones de la colaboración de Planck, que nos dan estos valores del parámetro de densidad para las tres componentes: para bariónica, materia oscura, que es cerca del 25% del total de la materia, y la energía oscura, que es alrededor del 70% del total. Entonces, como podemos ver, la materia bariónica es muy pequeña en comparación con la materia oscura, y este trabajo es un modelo de materia oscura. Por lo tanto, nos vamos a quedar solo con esa componente del universo. Entonces, existe evidencia y en general observaciones astronómicas que nos llevan a la conclusión de que la materia oscura es una componente del universo. Tiene que existir. Entonces, desde aquellas primeras observaciones hasta hoy en día, sabemos que existe, pero no sabemos mucho acerca de su verdadera naturaleza. Entonces, desde entonces se ha tenido una labor interdisciplinaria sobre crear propuestas de diferentes modelos teóricos, pero aparte también propuestas de experimentos que puedan explicar algún tipo de componente de la materia oscura y que sean válidos, ¿no? Que se puedan validar experimentalmente y aparte que contraste con la teoría propuesta. Entonces, hay muchos enfoques, pueden encontrar una gran variedad, pero en la última década se ha puesto mucha atención en estos que se les llaman las estrellas exóticas. Estas estrellas son modelos de objetos compactos que son autogravitantes. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto, y que están compuestas por un campo de materia exótica. En particular, dentro de estas estrellas exóticas podemos encontrar a las estrellas bosónicas, que son soluciones estacionarias, lo cual vamos a discutir más adelante, y son el resultado de acoplar mínimamente ese campo con la gravedad, ¿sale? Entonces vamos a ver que al acoplar un campo con las ecuaciones de campo de Einstein, podemos encontrar este tipo de estrellas bosónicas. En particular, hay dos muy importantes, o más bien hay dos que son más estudiadas, que son las del campo complejo escalar masivo, que corresponde a soluciones que se les llama estrellas de bosones. Estas fueron encontradas, o más bien estudiadas, en 1968, fue los primeros resultados que se publicaron. Y por otra parte, si estudiamos un campo complejo, masivo, pero vectorial, eso corresponde a las estrellas de Broca, que, como pueden ver, las primeras soluciones son del 2016 por el grupo de Brito. Em, estos son las estrellas de Broca, y lo primero que me gustaría decir para que entendamos un poquito esto es que las estrellas de Broca no son estrellas. Nosotros aquí tenemos una definición de estrellas, ¿sale? Hay muchas referencias en las cuales nosotros entendemos las estrellas con objetos que son compactos, pero que tienen una estabilidad entre la presión debida a la fusión nuclear que se lleva en el centro y la fuerza que lo contrarresta, que es la de gravedad.
¿vale? Ese tipo de estrellas no son las estrellas de Broca. Y ni siquiera las estrellas bosones, las estrellas de bosones, perdón, tampoco son ese tipo de estrellas. Entonces, ¿tengo que agregar? O ya sé. No, Ok. se conectan directamente. Ah, muy bien. Entonces, es la primera aclaración que quiero dejar. Las estrellas de Broca no son ese tipo de estrellas como las que nosotros podemos observar, porque además, al ser un modelo de materia oscura, se espera que la única interacción que tengan este tipo de objetos sea gravitacionalmente. Entonces, no podríamos medir ningún tipo de radiación electromagnética que provengan de estos objetos. Y bueno, desde las soluciones se han explorado diferentes propiedades físicas, su estabilidad, el comportamiento ante perturbaciones. Se ha estudiado mucho esto. En particular, el grupo de Sánchez-Gual en Valencia ha estudiado este tipo y lo importante es que ellos estudiaron las estrellas de Broca en el estado base. Entonces, eso va a ser relevante porque nuestro trabajo fue diferente al de ellos, más bien una adición. Y bueno, en particular aquí les pongo dos ejemplos que son los diferentes fenómenos a los cuales se les aplica estos modelos, que son modelos de halos galácticos. Y uno que me parece en lo personal mucho más interesante es esta, que es la colisión frontal y extracción de señales gravitacionales para compararlos con las que mide los observatorios de Vigo Virgo. El mes pasado vino el grupo de Sánchez Gual y bueno, tuve la oportunidad de poder platicar con ellos y me contaban un poco sobre esto, ¿no? Entonces ya están empezando a tomar estos objetos compactos, ya sean estrellas de bosones o estrellas de Broca, y hacen una colisión frontal, miden o extraen más bien la señal gravitacional y esas las están tratando de comparar, pero también crear un catálogo para que ahora que vengan LISA, que es un proyecto también para medir ondas gravitacionales, se pueda tener un catálogo y poder ver si este tipo de objetos llegaron o existen en nuestro universo. Entonces, es una de las aplicaciones y como ustedes pueden ver es 2023, 2024, son aplicaciones, pues digamos, recientes. Y bueno, hay modelos que son mucho más generales. Digamos, las estrellas de Procat es el primer modelo más sencillo. Hay otros que se construyen agregando rotación o carga, pero bueno, son modelos que se pueden construir además. Bien, ahora, a esta parte me gustaría ir un poco más rápido, pero si tienen duda, igual pueden preguntar. Empezamos por plantear el lagrangiano del sistema. Este es el lagrangiano de Proca. Aquí tenemos el campo de Proca, que es este tensor X mu. Las barras denotan el complejo porque es un campo vectorial complejo y podemos construir el tensor de campo como las derivadas covariantes cruzadas del tensor de campo y del tensor de Proca, perdón, y tenemos el parámetro de masa, que eso va a ser importante cuando queremos regresar a las unidades internacionales. Pero por ahorita vamos a trabajar en unidades naturales, en las de las constantes S y H barra son iguales a 1 y vamos a ocupar esa asignatura de la métrica. Entonces tenemos el lagrangiano, podemos agregarlas a la acción del sistema de Einstein-Proca. Esto es a lo que se le conoce como el acoplamiento mínimo entre un campo vectorial con las ecuaciones de campo de Einstein, ¿sale? Entonces aquí estamos haciendo el acople del campo de Proca con las ecuaciones de campo de Einstein. ¿La masa también es un? ¿O lo vas a rescalar después? La masa la vamos a rescalar después. Bueno, aquí sí asumimos uno y hasta el final las podemos rescalar. Eso va a ser parte de la discusión. Entonces tenemos la acción, la variación de la acción respecto a la métrica, obtenemos las ecuaciones de campo de Einstein, tenemos el tensor de Einstein y también podemos construir el tensor de energía-momento a partir del lagrangiano, que son expresadas en términos de el campo de Proca y el tensor de campo. Entonces aquí esto solamente son las expresiones más generales que se obtienen. También la variación ahora respecto al campo, podemos obtener las ecuaciones del campo de Proca, las ecuaciones de campo de Proca, es la expresión 5. Ustedes deben recordar que si m es igual a 0, esto se parece mucho a lo que obtenemos en la teoría electromagnética. De hecho, en la teoría electromagnética tenemos una ecuación muy similar y en la teoría ahí nosotros tenemos que hacer una elección de norma que se llama la elección de Lorentz. En la teoría de Proca, esto no es una elección, esto es una consecuencia de las ecuaciones de campo de Proca. Entonces, por eso es una teoría más general a las ecuaciones a la teoría electromagnética. Eh, Perdón. Esto, cuando vas al límite,
no debería de reducirse a una estrella de bosones. En Eh, principio, ¿Visible? Dijo. en principio, si tú Ah, tienes el campo de Fock ujú, y haces un límite, le apagas la parte, no sé, tensorial y dejas el ujú. escalar, ¿no debería de reducirse a una estrella de bosones? Es que las estrellas de bosones es un campo escalar y este Sí. caso es un campo vectorial. Lo pregunto porque la Entonces, variación de tu Lagrangiano, ajá, en el caso de la estrella de bosones, te da la ecuación de de Klein-Gordon. Klein-Gordon, Pero exacto. aquí esto nada más tienes una derivada. ¿Por qué no tienes dos derivadas? De hecho, está escondida la derivada. Bueno, aquí el tensor de esfuerzos tiene la otra derivada del campo de Proctor. Entonces, aquí está en la segunda No, derivada. pero puedes regresar a tu Lagrangiano. Ujú. O sea, esas dos derivadas salen de las ecuaciones de Einstein. Ah, ¿cuál Bueno, es? ¿De la variación? de la Ajá, variación. de la variación. La de Klein-Gordon sale de la proyección respecto del campo escalar. Ajá. Y estas son respecto del campo de Proctor, en este caso. Ujú. Es la misma, el mismo procedimiento, pero ahora tomas la variación respecto a un campo escalar, en el caso de estrellas de bosones, y este es un campo vectorial. Es que el del campo escalar tienes algo similar a W. De hecho, tienes derivadas parciales. Ajá, exactamente. Entonces, todavía no, bueno, a lo mejor después, pero Ok. lo vas a mostrar o luego hablamos. Muy bien, Pero muy bien. según yo, esa ecuación que acabas de mostrar, Ajá, deberías tener segundas derivadas también. esta. Sí, Eh, porque el del campo escalar también tienes derivadas desde Lagrangiano. Y cuando derivas esa, ya te sale la ecuación de Klein-Gordon. ujú. Bueno, Bueno. por eso Ah, lo veo. bueno, ok. Em, Bueno, entonces ahora la, la acción tiene una invarianza que es de esta forma de una transformación. Entonces, si nuestra acción tiene una invarianza por el teorema de Noether, esto implica una corriente conservada y que la obtenemos en la expresión 7. ¿De acuerdo? Ahorita les explico muy bien a qué nos referimos con esa cantidad. Y bueno, tenemos las ecuaciones de campo, la de Einstein y las de Proca. Ahora vamos a utilizar el formalismo 3 más 1 para describir estas ecuaciones a un problema de valores iniciales, un problema de Cauchy. Y bueno, esto se hace con el formalismo 3 más 1. Aquí planteo el elemento de línea general, donde involucran las diferentes funciones que vamos a analizar. Alfa, que es la función del lapso, beta, que es el vector de corrimiento, y la gamma y j es el tensor espacial, ¿no? Que esto viene de la proyección de una variedad de 4 dimensiones a hipersuperficies que solamente son tridimensionales. Y bueno, todo este procedimiento es para reescribir. Ustedes pueden encontrar aquí la analogía en la teoría electromagnética que tenemos un campo escalar, un potencial escalar y una parte vectorial. Esto es lo mismo. Entonces tienes el campo de Proca y defines un potencial escalar, un potencial vectorial y luego puedes reconstruir esto, el campo de Proca general, como la suma o la combinación de estos dos. Ujú. Y análogamente también podemos definir un campo eléctrico y magnético como las proyecciones del tensor de campo. Esto es, y bueno, utilizamos el tensor dual. Esto, como les digo, es similar a la teoría electromagnética y para que quede un poco más claro, ahorita vamos a ver a qué tipo de ecuaciones obtenemos. Y también, bueno, puedes obtener las diferentes componentes del tensor de energía-momento o de la corriente de Noether en términos de estas cantidades de los campos de los potenciales y de los campos eléctricos y magnéticos. Nada más hay que aclarar ahí que son análogos al campo Ajá, eléctrico y análogos al campo exactamente. magnético. Esa es una muy buena observación porque aquí no estamos trabajando con cargas, no hay ninguna carga, solamente es la analogía que se le pone por la definición en cómo se construyen. Entonces aquí no tenemos cargas ni corrientes, no tenemos un campo electromagnético. Sí, exactamente. Y bueno, entonces con esto podemos obtener las ecuaciones de evolución para el campo de Broca, que ya vienen entonces en términos de todas las variables que acabamos de definir. Y en particular vamos a obtener también dos ecuaciones de constricción, que aquí es donde tal vez ustedes van a ver la completa analogía con la teoría electromagnética. Son las ecuaciones de Gauss-Broca y las constricción magnética, ¿sale? Entonces tenemos esto en nuestro campo, lo que sería nuestra ecuación de Gauss en el campo, en la teoría electromagnética, y la no existencia de monopolios también en la ecuación 19.
Entonces, esto es la analogía y por eso se dice que la teoría de Proca es una teoría general a la teoría electromagnética. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el modelo de las estrellas de Proca. Para eso, entonces, una vez que ya tenemos la construcción de todas estas ecuaciones dinámicas, vamos a imponer ciertas restricciones. Vamos a trabajar con un modelo en coordenadas esféricas. Nuestro sistema va a ser esférico, ¿sale? Entonces, con esta suposición, nuestras funciones de la métrica solo van a depender de la coordenada radial. Y el APSO, bueno, aquí es una psi que no se las mencioné, pero la psi viene de la formulación BCCN, ¿sale? Porque aparte del formalismo 3+1, también ocupamos la formulación BCCN. Entonces, esta psi es el factor conforme que viene de ahí. Y también tiene una ecuación, pero más bien esa ecuación nos ayuda para regularizar el sistema de ecuaciones. Y bueno, estas dos condiciones, que son la del vector de corrimiento nulo y la condición del lapso, 1 más log, han sido reportadas que mejoran la estabilidad de las simulaciones en los códigos de relatividad numérica. Entonces, estos son elecciones que pueden cambiar porque no vienen de una ecuación directa que provengan de las ecuaciones de campo, sino son elecciones de gauge. Bueno, elecciones de norma se les llama. Y bueno, con estas elecciones las implementamos en un código numérico que se llama OnlySphere. Este código es capaz de resolver las ecuaciones de campo de Einstein acopladas con un campo de materia en simetría esférica con la formulación BCCL. Entonces, todos los resultados que les voy a mostrar a partir vienen de este código y, bueno, ahí usamos las unidades naturales que les mencioné desde un inicio. ¿Y ese código de quién es? ¿Ese es de Miguel? Es el código de Miguel, el grupo de Miguel, sí. Bueno, entonces nuestro elemento de línea se reduce. Ahora tenemos nuestra función lapso, nuestra coordenada radial y el elemento de ángulo sólido, que es la parte angular. Y aquí pues hay que proponer los ansatz para poder encontrar soluciones. Estos son los ansatz. Ustedes tienen que mirar que cada uno de estos tiene una componente temporal que depende armónicamente, ¿sale? Esto es importante porque nosotros estamos buscando soluciones estacionarias en el espacio-tiempo. Entonces, esta parte armónica, por ejemplo, aquí se los pongo, si tomamos la densidad de momento, que es esta la expresión general, esta es la expresión en términos de los campos eléctricos y los potenciales. Si sustituimos esos ansatz en esta expresión, vamos a obtener que, debido a que es complejo, cuando se multipliquen por sus complejos conjugados, nos va a dar el negativo de la expresión y entonces se va a anular. Es importante porque la densidad de momento tiene que ser cero en todo momento de la evolución temporal. Entonces, lo mismo pasa para el flujo de partículas. Tenemos que tener que el flujo de partículas se conserva. Hacemos lo mismo. Esta es la expresión general. Sustituimos los ansatz y nos regresa que eso es cero. Entonces, esa es la importancia de que nuestros ansatz tengan una dependencia armónica en el tiempo. ¿Sale? Y bien, ustedes a partir de aquí van a ver las ecuaciones en términos de una función f. Esto nada más es numérico, es porque es más fácil trabajar con esta expresión, se simplifican varias ecuaciones. Y este es el sistema que obtenemos. Tenemos ahora un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Ya regresamos ahora para la coordenada radial y podemos también deducir los términos de materia en términos de todas las demás funciones que también dependen solamente de la coordenada radial. Entonces, este es el sistema que nosotros tenemos que resolver para obtener datos iniciales. ¿Qué es ¿Y la S mayúscula? cómo? La S mayúscula, ¿qué es? Bueno, la ρ es la componente 00, que es la densidad de energía. La S viene del tensor de esfuerzos. También es la componente TIJ del tensor de energía-momento. Bien, entonces, como es usual, si tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales, hay que imponer condiciones de frontera. Entonces, para resolverlo esto, utilizamos dos condiciones que son las necesarias para resolver en relatividad numérica, que pedimos que las funciones sean regulares en el origen, ¿no? Es decir, las soluciones, los potenciales, los campos, todas estas funciones
tienen que tener un valor finito en el origen, ¿no? Entonces, esto es importante porque en relatividad numérica muchas de las ecuaciones tienen factores que están divididos uno entre R. Entonces, cuando R es igual a cero, ahí tenemos un problema. Entonces, esta regularidad en el origen nos permite evitar, bueno, tener una condición que nos permitan poder evaluar las funciones en el origen. Y también nos interesa que cuando sean R's muy lejanas, cuando R sea infinito, que recuperemos el espacio-tiempo de Minkowski. Eso es a lo que me refiero con asintóticamente plana. Entonces, tenemos estas dos condiciones de regularidad. Y bueno, estos son explícitamente los valores que toman a t igual a cero cada una de las funciones, algunas para las funciones, algunas para las derivadas. Estas pues se hacen analizando, bueno, para obtener el comportamiento vemos el análisis analítico de cómo tendrían que ser las ecuaciones en el origen o en infinito. Entonces podemos poner valores de este tipo. Y para resolver el sistema, funciona de esta manera. Vamos a elegir un parámetro libre, que es el IC, que es el valor central del campo, y le damos un trial, que es un dominio de las frecuencias en las cuales el código va a integrar, para esa phi C, va a determinar el valor de la frecuencia que tiene el comportamiento que nosotros esperamos, regular y asintóticamente plano. Esto lo hacemos implementando un código, bueno, perdón, implementando el runge-QT4 para integrar en el dominio del espacio. Y para ir encontrando la omega que mejor se aproxima, usamos el algoritmo de Schutting. Esto hasta que encontrar un valor de la frecuencia que sea la adecuada para esa solución. Entonces, los valores de frecuencia tienen que ser muy finas. Tienen que tener alrededor de 9, desde 9 hasta 12 cifras de precisión. Entonces, para encontrar estos datos iniciales, no es trivial, es un código que sí tiene que tener muy preciso cada cifra para la frecuencia y para que podamos obtener la solución de los datos iniciales. Entonces, bueno, por completud, también aquí... Una pregunta. Ujú. Para cada ansatz que diste, tenías tres expresiones. Ah, ¿Esas W son las mismas? ¿Están sincronizadas todas? sí, las frecuencias es la misma frecuencia para todo el sistema de ecuaciones. Entonces, sí, exactamente. Em, Sí, porque hay soluciones que se les llama multifrecuencias y ahí varía la frecuencia, pero aquí no, aquí solamente es uno. Bien, también podemos entonces calcular la masa total del espacio-tiempo que viene dada por esta expresión, es la componente 00 del tensor de energía-momento, es la ecuación 30, y para la carga conservada también podemos calcularla, que es la expresión 31, que viene de la cuatro corriente del teorema de Noether. Entonces... El 30 sería la masa ADM, entonces, no, ¿verdad? La masa Esta de... variónica. Si no. es porque tienes Rho, pues la 30 es la variónica. No sé bariónica por qué el nombre, pero Viene de la T1. de- Integras justo lo que estás integrando. viene de la T-mu-nu, pero la T-mu-nu está construida a partir del campo de Proca, entonces sería como la masa bosónica, no bariónica, bosónica. Bueno, Ajá. es el nombre, pero Ajá, pero sí, o sea, viene de exactamente. la materia. Sí, exactamente, viene de la parte de Lagrangiano. Sí. Es solo para que no se confundan. Muy bien. Porque hay dos masas. La que le llaman bariónica es la integral de la T1 Ajá. y la ADM es la del espacio. La del Se espacio-tiempo. calcula diferente. Sí, exactamente, esa es diferente. Entonces, sí, esta sería la masa, pues, bariónica, bosónica, pero sí que viene de la integral de la componente 00 del tensor de energía-momento. Y bueno, la carga conservada, esta Q nos indica la densidad de partículas que tenemos. Entonces, la carga conservada que nos dice el teorema de Noether, en realidad nos está dando el número de partículas que contiene la estrella de bosón o la estrella de Proca. Y podemos definir con estas dos la energía de amarre. Entonces, la masa contiene toda la energía cinética, potencial y la energía en reposo. Entonces, si le restamos a eso la energía en reposo, eso es lo que definimos como la energía de amarre. Y bueno, eso va a ser útil para poder elegir nuestros modelos que vamos a evolucionar. Y bien, ahora les voy a presentar los resultados que, como bien les dije, se dividen en dos partes: obtención de datos iniciales y luego ciertos modelos para poder hacer la evolución temporal. Y bien, esta es la primera, familias de soluciones. Aquí vemos tres plots que tienen como forma de caracolito.
La primera es para el estado base, para el primer estado excitado y para el segundo estado excitado. Ahorita más adelante les voy a explicar a qué me refiero con estos de estados bases y estados excitados. De mientras podemos ver que para cada familia de soluciones tenemos una masa máxima. Entonces, los resultados que yo les platiqué, que habían encontrado Brito y Sánchez Wall, habían encontrado que en el estado base solo habían estudiado las soluciones en el estado base y encontraron que todas las soluciones que tuvieran energía de amarre negativa, ahorita lo vemos mejor, eran soluciones que son estables. Bueno, entonces todas esas soluciones corresponden a esta parte superior. Ellos encontraron que todas esas soluciones eran estables. Aquí lo podemos ver, este es el gráfico de la energía de amarre, entonces para los tres estados, vemos que tenemos dos partes, una energía de amarre negativa y para las tres familias tenemos también una energía de amarre positiva. Entonces, en el estado base ellos encontraron que todas estas soluciones eran estables. ¿A qué me refiero? Que tenemos las soluciones, perturbamos, las dejamos evolucionar en el tiempo y simplemente los campos siguen oscilando sin ningún cambio. Entonces, vamos a ver que eso no es cierto para los estados excitados. Pero bueno, otra observación es que el mínimo de la energía de amarre corresponde al máximo de la masa obtenida, ¿sale? Entonces, también eso va a ser útil en la elección de nuestros modelos. Podemos estudiar otra propiedad que es la compacticidad. Ustedes saben que para un agujero negro el valor de la compacticidad es 0.5. Entonces vemos que estos objetos tienen alrededor de una compacticidad máxima de 0.12. Entonces son compactos, pero no tan compactos. Pero ahí hay que tener cuidado porque esa compacticidad depende del valor de la masa del campo de Poca. Ah, Entonces, por eso te preguntaba que si es así. ok. Tú Tendría... asumiste que es igual a 1 y por eso te dan estas. Pero Ah, si tú, de la mu, de la m sí, minúscula. Ah, pero si ok. tú cambias ese valor, Sí. te van a dar diferentes. Ah, ya, ya, ya. Digamos que esto no sería genérico, sería Ujú. particular para un caso De mu m igual a 1. Sí, pero digamos, nunca van a dar pues un agujero negro. sí, exactamente, pero estoy pensando que tú le puedes dar otro, no, sí, sí tienes razón, eso es para un valor m igual a 1, sí, pero no sé qué tanto llega a cambiar. Bueno, de que no va a dar el 0.5, eso es cierto, Sí, no, pero sí cambia. pero cambia las escalas. Ujú. Bueno, entonces esta es la compacticidad. Vemos que la compacticidad máxima lo alcanzamos en el estado base. Ujú. Y bueno, a pesar de que tienen una compacticidad muy parecida, vemos que la distribución de la masa es distinta para las tres familias. Entonces, el estado base son las estrellas pues, con menor masa y menor radio, ¿sale? Entonces, ustedes pueden ver aquí el radio 99. Esa es viene de los códigos numéricos, dado que tú tienes que hacer un integral desde el origen hasta infinito. En un código numérico no tienes infinito, tienes un dominio restringido. Entonces, integras hasta la masa 99 o el radio 99 más bien, es cuando tú tienes el 99% de la masa. Entonces, tienes la masa, pero la masa comienza a ser constante. Entonces, ahí ya estás alcanzando el valor asintótico de la masa, y eso es el radio 99. Entonces, Perdón, otra pregunta. ¿Qué unidades tiene tu R y tu I? ahorita, ¿Es código? ahorita son de código, pero sí, insisto, en la parte de discusión vamos a regresar y vamos a rescalar para poder ver qué dimensiones tienen estos. Mm. Y bien, este es el perfil de funciones. Les muestro aquí la densidad de energía, el potencial escalar, la parte eléctrica, bueno, el campo eléctrico y la parte vectorial del potencial de Broca. Entonces, en la densidad de energía vemos que en el caso de las estrellas en el estado base, tienen una distribución que simplemente es como un núcleo de materia. Todo está concentrado en un núcleo, pero a medida que nos vamos a los estados excitados, vamos viendo diferentes nodos. Entonces, la construcción de, bueno, estos modelos en realidad nos están dando soluciones que tienen un núcleo de distribución de materia y luego tienen shells o capas, ¿sale? Entonces, por eso miramos este tipo de distribución. ¿A qué nos referimos cuando decimos que son estados excitados? Al número de nodos que tiene la parte del potencial escalar de la función. Entonces, por definición, el estado base para las estrellas de Broca, que es esta, tiene un nodo.
Es decir, cruza una vez el origen, tiene un nodo. Para los estados excitados, para el primer estado excitado tiene dos y para el segundo tiene tres. Entonces, eso es una convención. En realidad, hay quienes usan la parte vectorial para definir el número de estados excitados, pero generalmente sí van a encontrar que es más bien para la parte escalar. Pero entonces, el número de nodos denota el estado excitado o el estado donde se encuentra la solución. ¿Sí? Y bueno, el mismo comportamiento para la parte, para los otros los dos perfiles de funciones. Y bien, ahora, aquí otra vez les muestro la energía de amarre y estos puntitos denotan los modelos que elegimos para hacer evolución temporal, ¿sale? Entonces, esto es para el primer estado excitado. Ustedes recordarán que todas en el estado base eran estables. Encontramos que para las soluciones excitadas, estas no son inestables. Entonces, tenemos que tomar soluciones que tienen un valor, en el caso del potencial central, muy cercanos a cero y que son poco masivas, porque las masivas vamos a encontrar que solamente ocurren dos fenómenos. Entonces, bien. El lapso nos da una idea de cómo qué le está pasando al espacio-tiempo. Entonces, aquí estamos observando dos fenómenos diferentes. Uno, que empezamos con una solución inicial, comienza la oscilación y luego cambia. La solución, bueno, el comportamiento del lapso nos está diciendo que hay un cambio en el valor inicial. Y tenemos otro tipo de solución que igual comienza oscilando, pero luego cae a cero. Entonces, eso es lo que en relatividad numérica se le conoce como el colapso del lapso. Y lo que nos está indicando es que cuando el lapso se va a cero, hay la formación de un agujero negro. Entonces, aquí tenemos soluciones que están colapsando a un agujero negro y otras soluciones que, bueno, esto ya ha sido reportada, que están migrando, ¿sale? Entonces, vamos a entender un poco esto de la migración. Aquí estamos graficando la parte real del potencial escalar de Proca. Entonces, tienen las oscilaciones, tienen una frecuencia definida, esta tiene la omega inicial y luego, entonces, comienzan a cambiar su frecuencia. Y para el caso de un colapso de agujero negro, las oscilaciones simplemente desaparecen a partir de un tiempo. Bueno, desaparecen a partir de que el código encuentra una formación de un horizonte aparente. Entonces, estos son los dos fenómenos principales que ocurren para las estrellas excitadas. Y ahora, para entender un poco de migración, a veces solamente se decía que por el cambio de la frecuencia de oscilación del campo, pues la solución estaba migrando, pero nunca se entendía muy bien, estaba migrando hacia dónde. Tienes que decir migra hacia tal o hacia cual. Entonces, para poder analizar esto, estamos aquí viendo la masa en función del tiempo. Tenemos la masa inicial, que esto corresponde a la masa en el t igual a cero, permanece constante. Hacemos que evoluciones en el tiempo a partir de una perturbación y luego la masa pierde un poco de masa y luego empieza a tomar un valor asintótico, ¿sale? Entonces tienes una masa inicial y tienes una masa final y esto solamente para los modelos que están migrando. Entonces, si ya tienes la masa, puedes ahora, de las oscilaciones de la parte real del campo, puedes tomar la transformada de Fourier para ver el dominio de frecuencias. Entonces, la parte azul es la solución inicial, donde teníamos una frecuencia bien definida, y luego, después de la evolución, comienzan a aparecer diferentes componentes frecuenciales. Entonces, esto es lo que nos está indicando, es que ahora la nueva solución de estrellas de Broca tiene diferentes frecuencias involucradas. ¿Sale? Por la evolución perturbativa. Entonces, esto pasa en todos los casos. Si ya tenemos la masa y ya tenemos la frecuencia, podemos regresar al gráfico que hicimos sobre masa-frecuencia y lo que obtenemos es esto. Entonces, tenemos una solución. Este es para el primer estado excitado. Estos son los modelos que hicimos evolucionar y vemos que estas son las masas y frecuencias iniciales y luego están migrando hacia una solución estable del estado base. ¿Sale? Entonces, esto es a lo que hacemos, nos referimos con la migración. Cuando se reportaron la migración en los estados bases, simplemente las soluciones se recorrían, ¿sale? Pero siempre permanecían en el estado base, porque es el estado fundamental. Aquí no encontramos ese tipo. Aquí todas las soluciones que migran lo hacen a una solución estable del estado base. Entonces, eso es importante. Y bien, podemos hacer exactamente el mismo análisis para las estrellas en el segundo estado excitado, pero ahora son más inestables. Aparte de que son mucho más masivas, son más inestables
y entonces tenemos que tomar soluciones que todavía tengan un valor del potencial central muy cercano a cero. Entonces, y también son poco masivas. Es la franja de color nos está indicando el valor máximo de la masa y bueno, estas están muy por debajo del máximo. ¿Ok? Entonces tomamos estas soluciones, aplicamos una perturbación y dejamos evolucionar las soluciones en el tiempo y obtenemos los mismos resultados. Obtenemos colapsos agujeros negros y tenemos soluciones que están migrando. Ahora, bueno, es importante que ustedes vean que es un factor de 250 por 10 a la 2. Esto en términos computacionales son tiempos muy largos, ¿vale? Entonces, esto estuvo corriendo en el clúster con varios procesadores y tardaba alrededor de unos 50 o hasta 60 horas, ¿no? Entonces, son soluciones que de verdad tardan bastante y es que a veces, si uno se queda a una key, uno estaría diciendo, ah, es una solución estable, simplemente está oscilando y es estable. Pero no, cuando dejas el código evolucionar mucho más tiempo, te vas a dar cuenta que esa migración aparece y es un fenómeno que ocurre y que muchos, bueno, no se habían dado cuenta de que ocurría para las estrellas excitadas. Y bueno, los mismos gráficos, pero para el segundo estado excitado tenemos migración y colapso. Muy bien. Y lo mismo, podemos estudiar la masa en función del tiempo, masa inicial y una masa final. Para este tipo de soluciones que son tiempos ya muy largos, pues simplemente hacemos una interpolación para calcular la masa final a la cual está convergiendo. Y lo mismo el análisis del espectro de frecuencias, una frecuencia inicial muy bien definida y luego aparecen componentes frecuenciales. Aquí una observación rapidísima que me dijeron que estas frecuencias no son arbitrarias, sino realmente son frecuencias que son múltiplos de la frecuencia inicial. Entonces, eso es algo que también está pendiente de estudiar porque esto que nos mencionaba el doctor de que habían componentes múltiples, componentes frecuenciales involucradas en las estrellas, no son frecuencias arbitrarias sino son frecuencias que son múltiplos de sí mismas. Entonces, es interesante y falta analizar si eso que se dice cumple con esto también que nosotros estamos encontrando. Eh, y bien, tenemos el mismo, tenemos que las soluciones excitadas, que del segundo estado excitado migran a soluciones estables del estado base, ¿vale? Entonces pierden masa, pierden un poco de masa y el campo que queda de la solución oscila de manera estable, pero ya porque está en una solución de la rama de energía del estado base. Y bueno, ahora. Como parte de mis discusiones es muy importante porque siempre causa esa duda de decir, bueno, estos objetos sí veo que tus gráficas, ¿qué unidades tienes? Si son modelos de materia oscura o son modelos de halos galácticos, ¿qué unidades puede obtener? Entonces, estas son las expresiones para poder regresar a las unidades del sistema internacional en términos de la masa de Planck. Si ponemos a esta expresión un valor de m diferente de 1, que es el que nosotros que había elegido en el código numérico, ahora ponemos una masa de 10 a la menos 23 electronvolts. Esto nos dan soluciones para la familia de Sproca que llegan a alcanzar masas del orden de por 10 a la 12 masas solares. Si ustedes recuerdan, la masa del halo galáctico se estima alrededor de 10 a la 12. Ese es el rango de la masa del halo galáctico. Entonces, para una masa bosónica de 10 a la menos 23, podemos alcanzar esas masas del orden de la masa del halo galáctico. Entonces, es muy cierto, el comportamiento sigue siendo el mismo, ¿no? La de menor masa son las del estado base, primer y segundo estado excitado, y también podemos ver el radio. Aquí está en términos de unidades de parsecs. Se estima que la del halo galáctico tenga unas decenas de kiloparsecs. Aquí vemos que no alcanza ni siquiera un kiloparsec, ¿sale? Se quedan soluciones hasta 800 parsecs, digamos. Entonces, no es una muy buena aproximación este caso y este modelo en particular, porque hay otros modelos que le agregan términos de autointeracción y entonces ahí sí que pueden obtener esta relación entre la masa total y la del radio un poco más parecido a las del halo galáctico. Entonces, este es un ejemplo, pero otro ejemplo muy interesante, que es uno que se ha estudiado recientemente, es ahora sí podemos un valor de masa bosónica de 10 a la menos 11 electronvolts, podemos obtener soluciones que tengan el rango de una masa del orden de una masa solar, ¿sale?
en radios que están en kilómetros y 10 kilómetros. Si ustedes recuerdan, una masa solar en 10 kilómetros, esto es lo que se estima que tenga una estrella de neutrones. ¿Sale? Entonces, estos objetos también están siendo aplicados a que puedan formar parte de la estructura de las estrellas de neutrones. Entonces, esto es muy nuevo que se está empezando a estudiar. Y bueno, entonces, solamente para que ustedes vean, 10 a la menos 11 o 10 a la menos 23 es realmente muy bajo. En el modelo estándar, bueno, no estoy tan seguro, pero en el modelo estándar creo que la masa del electrón son 10 a la menos 2 electron volts, que si alguien lo tenga más claro, pero 10 a la menos 11 y 10 a la menos 23 es muy pequeño. Entonces, estamos muy limitados. Hasta ahora esto es un modelo teórico, pero lograr medir este tipo de partículas, bueno, no podría decir que es imposible, no sé si se llega a hacer, pero por ahora estamos limitados o restringidos a poder medir cantidades tan pequeñas. Y bueno, ahora como parte ya de las conclusiones finales, todo este análisis me permite primero que nada, verificar que las estrellas de Stroke en el estado base coinciden con los resultados que publicaron Brito y Sánchez-Gual en sus respectivos artículos. Nosotros verificamos esas propiedades y la evolución, pero adicionalmente nosotros estudiamos también a las estrellas de Broca en los estados excitados, los cuales nos dieron que cumplen algunas mismas propiedades, pero que no hay soluciones estables en los estados excitados. Todas las soluciones migran y migran a una solución del estado base. Entonces, identificamos los mismos fenómenos que son al agregar una perturbación gaussiana, no lo mencioné, pero es una perturbación gaussiana que le agregamos a la evolución y dejamos evolucionar el sistema y entonces ocurren los dos fenómenos que son colapso de un agujero negro y migración. No les mostré ningún gráfico de colapso de agujeros negros, pero bueno, en el colapso, en el artículo lo pueden mirar y ahí lo que estudiamos es más bien la masa del horizonte aparente. Entonces, tenemos la masa inicial y vemos cuál es el comportamiento de la masa del horizonte aparente, que si las cosas se están solucionando de manera correcta, la masa del horizonte aparente debería ser menor que la masa de la masa inicial. Entonces, sí encontramos eso. Y bueno, lo que les mencionaba, son mayormente inestables y migran a soluciones del estado base. Y tampoco lo mencioné, pero son soluciones numéricas. A todo esto hay que hacerle pruebas de convergencia y bueno, esas pruebas de convergencia sí las hicimos, pero no las estoy poniendo aquí. Entonces, bueno, ahora sí, por mi parte es todo y gracias. Este, mencionabas que la Planning Engine, la energía de Barry, te da una forma de saber cuáles soluciones van a ser estacionarias y cuáles van a ser como estables y cuáles no. Y luego mencionabas que los excitados. A partir de cierta masa, tú empezabas a ver que no eran estables porque o colapsaban o migraban. Y mi pregunta es si así como tienes este comportamiento de la energía de amarre para predecir, justo para predecir cuándo es estable y cuándo no, si tienes alguna especie de espacio fase o algún parámetro que te diga cuáles soluciones migran y cuáles colapsan, o sea, si es a partir de la masa o de la parte de qué. Bueno, primero, todas son soluciones estacionarias, ¿vale? Mm. Son soluciones estacionarias de las ecuaciones de campo. Más bien lo que estamos aquí analizando es la estabilidad. Entonces, energía de amarre negativas en el estado base son estables y las positivas son inestables. Son estables porque la energía de amarre negativa significa que son gravitacionalmente Ligado. ligadas, exactamente, ligadas, y las positivas no lo son. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, depende mucho también de la amplitud de la perturbación que tú le des, porque aún si tú tienes una solución en el estado base que se supone que es estable, pero tú le das una perturbación muy alta, entonces eso va a provocar que el campo se disipe y pues la solución desaparezca. Entonces, realmente depende de esos factores. Y bueno, la elección de la energía de amarre de estos modelos, pues implícitamente está relacionada también con la masa, ¿no? Porque la energía de amarre se define como
justo la diferencia entre la masa con la muku, que es la masa en reposo. Entonces, hay que comprobarlo, sí. Hay una relación del mínimo de esta. Ajá, exactamente. Entonces están relacionadas. Entonces, si eliges por energía de amarre o por masa, pero están relacionadas. Yo. Sí, sí, de acuerdo. Yo y creo que sí. ¿Qué cambias para construir los estados excitados Ah, respecto al ground state? ajá. Bueno, podemos ver desde aquí. No sé. O sea, el procedimiento es, tú das un valor central y das un trial de la omega y entonces vas buscando el valor de la frecuencia que nos dé el comportamiento que sea regular en el origen y asintóticamente plano. Así se construyen las del estado base. Sí. Para los estados excitados, ahí lo que tú tienes que ir haciendo es lo mismo. Tú das un valor del campo central, pero a la hora de integrar vas viendo que las funciones de perfil vayan teniendo estos nodos. Entonces, de esa manera los construyes. Construyes toda la familia viendo que estas soluciones tengan los nodos que necesitan. De esa manera. No estoy seguro si les llamaría estados excitados a esos, Sí. porque en el shooting siempre te aparecen esas oscilaciones. Entonces, dependiendo de qué tanta libertad le des a las frecuencias, puedes tener un montón de oscilaciones. Pero bueno, luego lo hablamos sobre eso, Ok. porque yo creí que, o sea, de las ecuaciones había un parámetro que tú le varía, que le Ah, cambias para darle, así como de los armónicos sí, esféricos, ¿no? no. Ujú, Porque eso es lo que debería de ser, en fin. ujú. Lo Eh, otro es que es numérico, entonces sí te aparecen muchas soluciones que hacen eso, pero lo que se toma para el estado base es el primero, el que no oscila, ¿no? O sea, toca sí, primero a tus condiciones de frontera exactamente. y tú a eso le llamas El grados. estado Y a los base. otros que también hacen y luego tocan otra vez, Ujú. les llamas excitados. Excitados. Sí, bueno, es una Sí, construcción eso, numérica. sí, no sé. Sí. Bueno, eso es una cosa. La otra es lo que les llamas estados excitados cuando migran, no migran gradualmente al primer estado y luego Ah, al otro, mm, van directamente van siempre directamente al a estado base. base. Pierden materia, y disipan un poco de materia y todas van directamente hacia el ¿La estado base. perturbación es solamente numérica o le estás poniendo una Es perturbación una física? perturbación gaussiana, sí. Nosotros la controlamos, es una gaussiana que tú le agregas, tiene la amplitud tiene el 5% de la amplitud máxima del campo, No, el campo no. escala. Otra cuestión, los resultados. ¿Qué fue? Am, Donde definiste la masa. ¿La masa? Ajá, la masa en unidad es Ah, ahí. ya, Ahí, aquí, ¿no? ¿estás seguro que nada más es esa relación? Lo que pasa Eh, es que tú cuando resuelves esta clase de ecuaciones, son como dos pasos que tienes que dar. ajá, Una, tienes unidades de Planck, que son las que resuelves, ujú, pero luego de las unidades de Planck vas a las unidades geométricas y las unidades geométricas vas a las SI. ajá, Entonces ahí, nada más como sugerencia que lo verifiques. ok. Sí, Lo que pasa es que nos pasó no sé si has visto el paper de Susana Valdés. Susana Nosotros Valdés. hacemos estrellas mixtas, Mixta. Ah, ok. pero el sistema de unidades es el mismo. Ajá, Entonces nos pasó que nos queríamos ir a ese directo, ajá. pero nos faltaba un intermedio, entonces a lo mejor no quedan tan grandes las masas. Ok, O sea, las bueno, unidades son unidades de Planck, que son estas, sí, sí, las sí, que resuelves, sí, luego unidades geométricas y luego unidades SI. ok. Son dos niveles, digamos. Sí, bueno, solo Eh, puse esa, pero sí, lo primero que hice fue, bueno, ahora C ya no es igual a uno, sino C ya son metros sobre segundos, entonces primero hice eso, ¿no? Reescalar eh, a esas Esta unidades ecuación se vuelve y más luego complicada. construirla. Pero bueno, lo habría que Sí, verificar nada para... más si no lo habías hecho. Ujú, Y la otra, si pasas al siguiente. Ya. sí. Este, si no lo han hecho, o sea, lo que se hace ahí es que si lo quieres comparar con observaciones, Mm, en realidad son como tres bloques. Una que son las masas de Neisser, que son los más recientes. ok, 1.4, 2.14 y la nueva, la supernueva, que es de las ondas gravitacionales, ok, que es 2.56 masas solares. dos punto Para cincuenta y que si seis lo quieren aterrizar, o sea, son esas tres masas. No Mm, las voy a comparar para que tú hagas restricciones de tu modelo. no, muy Es que bien. dijiste uno, pero uno en realidad no hay ninguna observación.
una masa solar. Hay 1.4 Ah, sí, ya para ah, la ya, ya, comparación. ya. Muy bien, ya entendí. Ah, Y ya, perdón, ok. Sí, las gracias. preguntas. Bueno, yo quisiera ver cuál es la ecuación que evoluciona, o sea, la temperatura. Ah, ok. La evolución temporal, ¿no? Ajá. Están en esta parte. O sea, estas son las ordinarias, estos son para los datos iniciales a t igual a cero, y estas son las de evolución para los campos. Aquí falta para las de la parte geométrica, que son las ecuaciones ADM y la construcción hamiltoniana. No las puse, solo puse para las puras de Proca. Pero son estas las que se evolucionan. ¿Y cómo lo haces numéricamente? Eh, con, ¿cómo se llama este método? Se me fue el nombre. Diferencias finitas, haces diferencias finitas, pero para avanzar en el tiempo haces RK4. Sí, pero es de BSC. Eso es lo Sí, que te iba a preguntar si esa I es de tu campo o es del factor Ah, conforme. sí, esa phi es del campo que viene de Landsat, que está por aquí. Bueno, está más adelante. No, 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 sí, Ese. es acá, aquí. Ahí está la phi. Ahí está la phi, en la 9. Esa es la phi del campo. Y para el factor conforme que tú dices, es la psi, la que se usa aquí. Pero sí. Eh, No, te ganó Juan. No, no, no. Porque no puedo contexto. Vi que mencionaste acerca de estas migraciones. Entendí que ustedes lo que buscaron fueron migrar de ramas inestables a un campo estable. ¿Tienen por ahí como contemplado, o por ejemplo, con qué parámetros juegan un poquito como para estar haciendo esas migraciones? Porque, por ejemplo, otra pregunta que tenías que si no hay como una manera de hacer una migración de una rama estable a otra que también siga siendo estable, pero con otra, ¿no? O si esto no puede pasar en serio de todo, ¿no? Bueno, o sea, no, no es que nosotros juguemos para obtener uno u otro fenómeno, le agregamos la perturbación para que las simulaciones numéricas, digamos, sean un poco rápidas, pero las soluciones que son inestables aún si no les agregas perturbaciones. Entonces, la inestabilidad es independiente de la perturbación que tú le des. O sea, eso es independiente. Entonces, si migran, lo van a migrar, pero van a tardar un poco más, ¿no? Entonces, con la gaussiana tú lo que le estás haciendo es darle una perturbación un poco más grande para que pues el Sí, proceso... es primero, la ¿Mandé? ecuación es el primero, o De primer orden, sí, es una gaussianita a la... Es que es igual que en las estrellas de neutrones. sí, O sea, tú Ah, tienes tu curva y tienes una familia estable y inestable. ujú, Y sí. de hecho, otra cosa, estamos ya hablando de estrellas de neutrones. Ah, En estrellas de neutrones están bien caracterizadas las frecuencias. Entonces ok. acá, y para Ah, estrellas de mesones también. con esta dice. Sí, seguramente aquí también. Sí, bueno, el grupo de Sánchez que les mencioné que vino el mes pasado, estuvimos un poco platicando sobre esto y ahora están justo mezclando las estrellas de neutrones con las de campo bosónico, campo vectorial, y sí encuentran estas relaciones de las frecuencias que tienen relación. Entonces, sí, Sí, sí. están interesantes. Más preguntas. Ah, Juan. Cuando pasa de los estados excitados a los estados base, pones hay pues, líneas que sí la relación, pero encontraron alguna relación del estado base del excitado al base, porque en esta parece medio uno a uno, pero Ah, cuando está el segundo estado excitado, se ve que hay dos puntos en el estado excitado que están muy juntos, pero mm. van muy diferentes al estado base. Sí, fíjate que eso, cuando yo estuve haciendo este análisis, resulta que las estrellas del primer estado excitado pierden alrededor del 25% de su masa. Bueno, yo solo lo reporté así y ni siquiera lo puse en el paper, pero sí se me hizo muy extraño que todas perdieran un equivalente, no exactamente el 25%, pero alrededor del 25%, para todas las soluciones del primer estado excitado. Para las del segundo estado excitado, ahí sí fue más, disparejo, ¿no? Perdían más o perdían menos y bueno, todas siempre trabajamos con la misma perturbación, no variamos la perturbación, todas estas tienen la misma perturbación, entonces no fue el factor que unas porque tenían más o menos amplitud. Entonces, yo encontré esa relación, relevancia que tenga, pues la verdad, no sé si solo sea coincidencia. La perturbación que te pones
es radial. Entonces, Sí, sí, es una perturbación radial. y ese porcentaje que nos decías, ¿de qué es? ¿De la masa o de la amplitud del campo? De la masa. Tenías una masa inicial uno y se terminaba con el 25% menos de la masa inicial. Entonces, pero insisto, yo no creo que eso sea bueno, no sé. No debería. Sí, Si no tienes debe. convergencia, no debería. Sí, no, no debe. Otra pregunta. Yo tengo errores bien integrales. Por favor. Oye, en la diapositiva 13, mostrabas dos constricciones y hasta antes de eso estoy manejando como analogías con campos vectoriales, con campos eléctrico y magnético. Y quería saber si estas tú las impones o de la misma como formalismo que vienes manejando, sale naturalmente. Sí, sale naturalmente y es por eso que es una teoría muy pues, bonita porque sale naturalmente. O sea, son como las ecuaciones de constricción en la de ADM, también salen naturalmente. Salen de las ecuaciones de campo y estas salen de las ecuaciones de campo de Broca. Entonces, sí. La 18 y la 19 las obtienes de las ecuaciones de construcción de las ecuaciones de Eh, ¿verdad? ¿O no? utilizas la construcción hamiltoniana, sí, por ahí. Eso de ahí sale. Ujú. Es que sí, en geometría tú tienes ecuaciones de evolución más 4 ecuaciones de constricción. Y acá nada más sustituyendo lo que él tiene de campos, le sale esas. Entonces satisfacen las ecuaciones de Einstein, pues podríamos decir. Sí, y además son el equivalente a las ecuaciones de la teoría electromagnética. Entonces, sí. Yo tengo otra pregunta rápida. Cuando pones el ansatz, pones diferentes valores para el campo escalar y el campo vectorial. En esos. ¿Qué pasa si pones en cero el campo escalar o en cero el campo vectorial? Pues supongo que te dan una solución trivial, ¿no? No, pero ¿qué sería? Ajá. ¿Qué sería? O sea, a lo mejor si pones en cero la parte vectorial, podrías tener una aproximación a estrellas de bosones, pero si apagas el campo Pero escalar, estrictamente no sé. no es cero, ¿no? Bueno, es que O podría... sea, lo que Juan está preguntando, si pones phi de R igual a 0 y dejas A de R solamente y matas E de R también. O si dejas A de R igual a 0 E de R igual a 0 y solamente dejas phi de R. O sea, de que se puede hacer, sí, pero no veo como físicamente eso eh, o sea, de que se pueda No, esa es hacer. lo que yo te decía, que si matas A entonces te queda más de Bueno, una observación importante, aquí no hay B porque B sí es cero, por la constricción de la no existencia de monopolos magnéticos. Eso sí es una restricción de que el campo magnético aquí sí se hace, pero no es porque lo disponga, sino porque es, digamos, entonces, Muy bien. bueno.